y darle funcionalidad a la extremidad inferior. Va a haber una diferencia. Acá en la extremidad inferior vamos a tener que hablar también de algo que se conoce como cadena cinética cerrada. Yo creo que ese concepto lo ubican, ¿no? Cadena cinética abierta, cadena cinética cerrada. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Entre cadena cinética abierta, que se conoce como cadena cinética abierta, cadena cinética cerrada. Yo recuerdo algo era como de que la tibia se movía con respecto al fémur y el fémur con respecto a la tibia. Sí, pero hablamos en general primero. Cuando hablamos de extremidades, tenemos nosotros que observar si vamos a tener un extremo libre o vamos a tener un extremo fijo. En las extremidades superiores, casi la mayoría de los movimientos son obviamente cadena cinética abierta, porque el hombro moviliza, el codo ajusta, la mano y la muñeca ejecutan, pero no hay nada que fije a la mano. Cuando sí podemos hablar de que esta sería una cadena abierta, cuando está libre, pero si la dejamos cerrada es cuando apoyamos la mano. Pero esto no es un movimiento funcional, sino que nosotros no estamos así la mayoría de las veces. O sea, si tú estás empujando una muralla, quizás. Pero en la que sí va a estar en constante cadena cinética abierta y mimetizándose un poquito con la abierta, va a ser extremo diferente. En la mayoría del tiempo estamos con el extremo, en este caso el pie, el extremo de la extremidad para la redundancia, fijo. ¿Sí? Y movemos en relación a ese movimiento. Un movimiento, decías tú, la tibia sobre el fémur, o inclusive los movimientos pueden ser del fémur sobre el hueso ilíaco o el hueso ilíaco sobre el fémur, dependiendo si está en cadena cinética abierta o cerrada. Con eso, claro, nos vamos a dar cuenta que la cadera es relativamente sencilla de ver, pero va a ser una de las articulaciones que quizás le va a dar más dolores de cabeza por la cantidad de cosas que hay y por lo fuerte que es movilizar una cadera, hacer nuestro kinemático en la cadera. No es fácil, ¿ya? Porque es un segmento bastante potente y nos vamos dando cuenta. Lo que hace esta cadera es participar fundamentalmente en la locomoción, estabilidad y transmisión de las cargas. Por eso habían preguntitas ahí de hueso compacto, hueso compuesto, para que usted vaya observando más o menos cuáles eran las funciones. Pero lo que ocurre en la cadera, que va a ser esta articulación entre la cabeza del fémur y el acetábulo, que es parte del codo maxil, que es parte de este hueso coxal, van a movilizar y combinar esta movilidad y estabilidad para que usted pueda hacer todas las actividades o estas coordinaciones dinámicas generales que hacemos, que es caminar, correr, saltar, etc. Todo esto es fundamental para que nosotros podamos entender la biomecánica, sobre todo lo que se viene en la segunda unidad, o tercera ya sería esta, que es la marcha. Entendiendo la biomecánica de cada segmento, vamos a poder tener una mejor comprensión de la biomecánica de la marcha y las posibles alteraciones que pueden existir. No es lo mismo alguien que camine mirando hacia el frente, así, o alguien que camine hacia afuera, o alguien que rengue o con peso. Usted con su habilidad kinésica, usted va a poder decir, ese caballero tiene mal la rodilla, la tobillo o la cadera, dependiendo de la funcionalidad muscular. Esto ya está recontra archiconocido, usted ya sabe que el hueso coxal o hueso ilíaco se va a dividir en tres porciones, la porción ilíaca, la porción púbica y la porción isquiática. ¿Por qué lo digo? Porque hay ligamentos que estabilizan la cadera que llevan esos nombres para recordar que uno está más superior, otro más anterior y otro más posterior. Pregunta que salió 2 veces ahí y las 2 veces algunos se equivocan. Y el fémur, que tiende a ser el hueso más potente, más grande, obviamente una articulación bastante estable, porque el cótilo y la cabeza femoral son bastante congruentes, ¿sí? Pero no siempre fueron así, sino que a medida que usted las fue exigiendo y las fue movilizando, tuvimos esta configuración ósea. Estructuras que usted debe recordar de la osteología de la cadera para que no se olvide de algunos elementos, etcétera, desde el punto de vista del pubis, la espina del pubis, la cresta, etcétera. Pero me interesa más que nada acá, a nivel de la zona del ilion y del isquion, porque se repitió acá, tiene que ver con respecto a la formación del acetábulo. ¿Sí? Recuerden que el acetábulo se forma por la unión de los 3 segmentos y vamos a tener ahí una estructura bastante importante de recordar para poder entender también su movilidad. Esto es un repaso general, recuerden que es solamente como para acordarnos de esto. La cabeza del fémur, ¿quién se acuerda? ¿Era 1/3 o 2/3 de esfera o 3/3 de esfera? ¿Qué dice el profe? 3/3 de esfera. Una esfera, sí, pero hermosa. 2/3 de una esfera, porque va a tener una parte que va a ser más que nada un poquito más irregular, pero sigue siendo mucho más esférica que la cabeza del húmero. El húmero era 1/3 de una esfera. Si empezamos nosotros a hacer un homólogo, si usted estudió y se aprendió extremidad superior, hombro, codo, muñeca y mano, que es la idea, usted ya tiene un pasito asegurado para cadera, rodilla,
porque mecánicamente funcionan bastante parecidos. En artrosis. Acá hay una artrosis, acá también. Entonces uno tiende a homologar esto, se hace mucho más sencillo, por eso esta parte quizás la van a encontrar mucho más sencilla que en la primera unidad. Grandes configuraciones, acá en las características que este fémur es un poquito más robusto en comparación al húmero. ¿Por qué creen que el húmero es mucho más delgado y liviano que el fémur? Si ambos son huesos largos, ambos tienen extremos que se parecen entre comillas, tienen una cabeza arriba, abajo una estructura que se relaciona con otros huesos. ¿Cuál es la gran diferencia en tamaño entre un fémur y el húmero? ¿Por qué se explica esa diferencia? Que el fémur tiene que soportar más carga. Al soportar más cargas tiene que ser un hueso mucho más robusto. Ahora, si usted desde el nacimiento hubiera apoyado su húmero, hubiera caminado constantemente con el húmero y hubiera tenido el húmero, lo más seguro es que sea muy similar. Es por la solicitación, las famosas leyes de Ward-Delpech que vimos hace un tiempo, hacen que el fémur tiende a ser uno de los huesos, o el hueso más duro y más difícil de fracturar del cuerpo humano. ¿Cuál es el problema? ¿Se han visto fracturas de fémur? Sí, y son bastante complicadas. ¿Bien? Pero tenemos un extremo proximal que se va a articular acá para formar la cadera, un cuerpo que va a ser en donde se van a apoyar grupos musculares bastante potentes, y una extremidad más distal que va a formar la articulación de la rodilla. Si vemos los ángulos, también la pregunta que salió en el Kahoot es que esto tiene una alineación. El ángulo céntrico diaficial entre la cabeza del fémur y el cuello va a tener aproximadamente entre 128 y 125 grados. Eso es lo normal. ¿Okay? Cuando este ángulo se acorta, vamos a tener un coxavalga. Cuando este ángulo se amplía, es una coxavalga y se va a comportar bastante parecido a lo que hablábamos del hombro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que veíamos esos 135 grados y empezamos a jugar con eso? Esto va a ser bastante similar, pero lo importante de esto es que este ángulo de nacimiento era de 140 a 150. O sea, si usted lo hace en una radiografía cuando nace, su cadera tenía esta angulación muy parecida a la que usted ve acá. Y nuevamente, ¿cuándo creen ustedes que pasó de 140 a 150 a 125? ¿Por qué ese fenómeno? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Gracias a qué? Esta cabeza partió con un valgo, por así decirlo, y ahora usted tiene un valgo, si es que se ha sacado una radiografía. ¿Saben cuántos grados tiene? A los de tercero les pregunté, ¿saben exámenes de sangre? Tampoco. Son salud. Al colegio. ¿Cuál es el fenómeno que puede hacer que nuestra cadera pase de una coxavalga fisiológica a una coxavalga? Entre comillas, que llegaría aquí, como lo haríamos acá, pero que sea normal. Empezar a caminar. Empieza a caminar. Al hacer la marcha, no se han dado cuenta que los bebés cuando son chiquititos y no caminan tienen cierta longitud, pero cuando empiezan a caminar o apoyar el pie, empiezan a pegar el estirón, es por lo mismo, las solicitaciones que hacemos al hueso. Y al caminar, lo que hacemos es empezar a proyectar esta cabeza femoral y el ángulo que tenemos con el cuerpo para que podamos tener un ángulo perfecto, porque recuerden que acá se insertan músculos y tiene que tener cierta distancia para que optimice su funcionamiento. Entonces una coxavalga o una coxavara va a afectar sí o sí la movilidad articular. Acá es mucho más difícil poder movilizar porque tenemos grupos musculares bastante potentes y manipularlos es bastante difícil. ¿Sí? Y lo otro importante, tiene que haber acá este ángulo de recubrimiento o que el cótilo cubra la mayor cantidad de espacio de la cabeza femoral, sobre todo cuando son más pequeños, cuando son niños, para poder asegurar la estabilidad. Y eso pasa acá. Fíjense cómo el acetábulo cubre más por posterior que por anterior, y así tenemos una inclinación en donde podemos ver un ángulo de anteversión o ángulo de torsión de 10 a 15 grados. Se forma de forma natural para poder mantener la cabeza alineada con respecto al cótilo. ¿Qué ocurre cuando no tenemos esta alineación y este ángulo se empieza a aumentar o disminuir? Puede alterar inclusive el posicionamiento del pie. Hay personas, incluyendo su profe, que al tener una masiva intervención acá, una intervención pélvica, modifican la posición del pie. Ahí van a darse cuenta cuando lo veamos que el profe se le va un pie mal. Yo eso lo aprendí a los 26 años y ya no tenía nada que hacer. No había mucha adecuación. En los bebés, estimados, porque hemos hablado harto de cadera, ¿qué se les saca a los bebés cuando están recién naciendo y les colocan unos pañalcitos acá? ¿Para qué creen que les sacan esa radiografía en la cadera? Para la displasia de cadera. La displasia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la displasia? ¿Una patología? ¿Una alteración en la congruencia articular? ¿Qué podría pasar
pasar si un bebé tiene esta displasia y se mantiene y no la detectan? ¿Cuál es la posibilidad, cuál es el riesgo de que tenga usted una displasia? Que se pulse la cadera, porque este ángulo no se va a formar. ¿Por qué? Porque la cabeza del fémur permite formar el cótilo y viceversa, el cótilo permite formar la cabeza del fémur. Por lo tanto, si los dos están bien alineados, como pasa acá arriba, y están en los ángulos necesarios, esto se optimiza y el bebé no va a tener problemas de estabilidad cuando esté más grandecito. ¿Ya? Porque empiezan a tener que, o van a tener que usar pañales de abducción, etcétera, porque quieren asegurar. ¿Ya? Porque cuando lo hacemos tenemos un ángulo bastante amplio, pero a medida que vamos movilizando y haciendo cargas, nos vamos ajustando para que nuestra cadera se mantenga estable. Ahora, si se fijan acá, este es el ejemplo que yo les puedo dar. El profe Daniel habla siempre de su rodilla y yo hablo de mi cadera. Si tenemos una mala alineación acá del ángulo de anteagresión pélvico, si está aumentado, si se fija en la compensación más natural para que esto se vuelva a alinear como se ve acá, es que el pie se vaya hacia adentro de forma automática, porque se forma una rotación interna. Y cuando me vean por ahí o en el laboratorio, fíjense en mi dedo derecho. Yo no estoy haciendo una posición anatómica como. Y acá hay un costal, o para joder el video. No estoy bien. Me pongo a caminar y por tracción y por una mala posición de anteversión pélvica, el pie de inmediato se va hacia adelante. ¿Okay? ¿Por qué la gente hace esta compensación? Porque no hay nada más inestable que la sensación en que la cabeza del fémur se va hacia adelante. Uno cuando hace la prueba del chasquido lo que ve que la van a tener que hacer, y uno toma y lleva la cabeza hacia adelante, es porque tú sacaste un poquitín de la cabeza y sonó la seca. Si suena es porque está muy inestable. Y si no suena es porque está estable la zona. Por lo tanto, esa sensación de inestabilidad como la del hombro o cualquier articulación hace que uno compense de manera previa. ¿Sí? Así que una alteración en la cadera podría estar generando una alteración en el tobillo. Así de el esquema así de puro que esto de la biomecánica en extremidad inferior. Y lo otro importante igual es el ángulo de recubrimiento que tenemos en la zona más superior, y si se fijan acá la angulación que tenemos también entre los extremos del cótilo. Todo esto más que nada no es que se lo aprendan de memoria, sino es que para que vayan viendo que nuestra cabeza femoral está bastante estable en relación al contenedor. No es como el hombro, que hablamos que el hombro tenía una ligera relación con, en este caso, la estructura del omóplato o de la escápula. Nuestra cadera glenoidea es bastante estrecha, pero acá es bastante la congruencia que existe. Por tanto, también tenemos que tener cuidado que hay pacientes que esta congruencia es demasiado amplia o están demasiado cerca de la articulación y eso limita el movimiento. Personas con una coxalgia, no sabemos si le está doliendo acá, es muy general, pero pueden tener un pinzamiento, pueden tener artrosis, pueden tener, etcétera, un montón de cosas en el extremo inferior. Lo importante es esto. ¿Qué tipo de tejido encontramos acá en la epífisis de los huesos largos? Esponjoso. Y en la diáfisis, compacto. ¿Cuál era la gran función? Es transmitir y absorber las cargas. En este caso, los extremos del fémur lo que van a hacer es tener mayor cantidad de tejido areolar y esponjoso para que la carga que viene de la parte superior y se articula acá se pueda distribuir y absorber en el hueso más compacto. Todo eso permite que nuestro cuerpo pueda transmitir y poder equilibrar las cargas de alguna manera. ¿Qué ocurre con las personas que tienen algún dolor en la cadera? Lo más seguro es que cuando van a apoyar el pie, hagan esto. Porque quieren estar el menor tiempo posible con el pie o con la cadera apoyada, porque eso genera dolor. Porque hay alguna estructura de acá o de acá, ya sea cualquiera se va a quedar con el ejemplo, que no está funcionando como debe ser. Está transmitiendo mal las cargas. O suele pasar en los adultos mayores que este tejido areolar o esponjoso se vuelve mucho más frágil y se fractura. Y al fracturarse hay que hacer un reemplazo en la cadera porque ya ese hueso no va a ser capaz de transmitir las cargas. Si se fijan, se transmite desde la cabeza hacia el hueso dorsal, hacia el pubis, hacia el isquion. Inclusive algunas cargas suben y bajan a nivel de la columna, pero la mayoría de las cargas se van hacia la cortical del hueso del fémur, sobre todo cuando descienden. Por eso nuestro fémur es tan duro, porque tiene esa particularidad de absorber muchas cargas. Y aquí se ve, les presento previamente lo que usted va a conocer como el ciclo de la marcha, que muchos ya creo que lo conocen, lo han visto, lo han analizado por ahí, pero fíjense acá el área de contacto que va a estar en un color más morado y el área que no va a estar en contacto
cuando el paciente apoya el talón o apoya el pie, ya va subiendo un poquito la carga, va sobrecarga en este caso en la cadera, pero cuando tenemos el apoyo del pie completo en el piso, la carga es máxima. O sea, cuando el paciente está apoyando el pie, toda la carga se va a transmitir casi a la cadera. Por eso si hay una cadera lesionada o alguna lesión a nivel de la articulación en sí de la columna femoral, lo más seguro es que los pacientes sientan dolor al apoyar el pie. ¿Y cómo evitamos apoyar el pie? Tratando de hacer el contacto en el menor tiempo posible y aparece el gesto técnico. Y uno piensa que el otro lado que está compensando, como que se queda un torno acá, que está tratando de evitar acá y compara con él. Y ahí uno empieza a educar su ojo. ¿Sí? Por lo tanto, todas estas características nos van a brindar una articulación bastante estable, muy móvil, pero a la vez muy lesionada, como pasaba en el mundo. Artrológicamente, ¿cómo se define esta articulación? ¿Qué es lo que era? Desde el tipo de la enartrosis, ¿cómo se clasifica previamente? Una sinartrosis, una artrosis, una diartrosis. ¿Ya? Tenemos una diartrosis que es articulación móvil, con una clasificación que es una enartrosis de las dos que existen en el cuerpo humano. ¿Y cuáles son las características de la enartrosis? ¿En cuántos planos se mueven? Los tres. En los tres. Entonces, ¿qué movimientos puede hacer su cadera? Flexión, extensión, aducción, abducción. Rotación externa, rotación interna. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos una articulación perfectamente esférica en relación a su cótilo. Está transforme todas las estructuras que usted ya le conoce anatómicamente. Y al ser una articulación que es bastante estable, en sí, entre los huesos, sus ligamentos también son bastante potentes, porque acá transmiten mucha información y la cadera también es bastante móvil. Tenemos que tener un refuerzo tanto ligamentoso como muscular. ¿Y aquí están los ligamentos? ¿Sí? Tenemos un ligamento que va a ser por anterior, que es el iliofemoral, con el fascículo iliometrocantino, que le encanta ese nombre, iliofemoral. Yo quedo feliz con eso. Y los fascículos cubofemoral e isquiofemoral. ¿Sí? Vamos a tener acá ya quizás el cubofemoral se ve mucho mejor por esta zona, pero no lo declararon muy bien. Lo interesante de aquí del isquiofemoral que va a dar un refuerzo por posterior, el iliofemoral por anterior y el cubofemoral que está escondido por acá por adelante. Por lo tanto, aparte de tener una articulación bastante estable, tenemos un refuerzo ligamentoso también bastante estable. Para los que les gusta recordar cuándo se tensa, cuándo se distiende, por ejemplo, ¿cuándo se tensarán los ligamentos iliofemorales? Los dos iliofemorales de acá. ¿Cuándo se tensan? Extensión de acá. ¿En una flexión o extensión de cadera? Extensión. En una flexión, ¿quién se va a tensar? Bronquio. Ligamentos primero. Si hago una flexión de cadera. ¿Quiénes se tensan? Lo que está más a la cámara posterior, inclusive algunas fibras más inferiores, el isquiofemoral. Para todo eso, como yo sé que ustedes ya pasaron y lo estudiaron, acá les dejo un resumen hermoso para el inglés. Entonces ustedes tienen que buscar en la traducción en español. Ya está. Pero esta es la flexión de cadera con su limitante a nivel de la parte flexionada, que serían los ligamentos acá, o en este caso los hamstrings o isquiotibiales, la extensión de cadera limitada por el recto femoral, etc. Tenemos acá un pequeño resumen de quiénes son los que van a limitar los rangos pasivos del movimiento, porque es importante que usted los pueda ir recordando. Por ejemplo, la abducción del cubo femoral y los músculos aductores, es solamente como para poder relacionar. Ahora, tengan cuidado. Cuando el paciente siente una inestabilidad, ya sea por dolor, ya sea por sentir ahí quizá una pequeña debilidad o distensión ligamentosa, muchos de ellos adoptan esta postura, que se denomina postura de bloqueo de la cadera, que es una posición en donde el paciente se siente a gusto. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros no estamos siempre estáticos, sino que nosotros estamos en una forma más dinámica en el movimiento. Esta forma de bloqueo de la cadera es cuando se junta una extensión, una abducción y una rotación interna de la cadera. Vamos de nuevo, extensión, abducción, rotación interna. O sea, el paciente está así. Esta posición lo que hace es colocar tan bien alineada la cabeza femoral que el paciente se siente muy estable, pero en una postura ideal. Caminen con esa posición, manteniendo una extensión, impiden el movimiento normal que estamos hablando con un compañero, pero el flujo o la fluidez de los movimientos. Estos movimientos son compensatorios. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que está haciendo esta una hiperextensión de columna. Y él dice, no, yo me puedo parar, profe, o me dicen algunos, doctor, me puedo parar.
¿Cuál va a ser la complicación? El mal alineamiento para el movimiento. Se va a ver afectado la flexión, etc. Todos los movimientos inversos hasta bloqueo en cadera. Y ya con eso, como un resumen general de lo que hemos visto, de lo que ustedes conocen de anatomía, un poquito de anato y biomecánica en general, recién vamos a poder ver cómo se mueve esta cadera. Consulta. La artrokinemática de esta cadera, ¿cómo se ve? Al ser tan congruente, ¿se desliza? Rodará. Solo girando. Todo el momento la gira. O sea, la artrokinemática de la cadera es bastante sencilla. No vamos a tener ni deslizamiento ni rodamiento porque estamos tan congruentes que solamente permite el movimiento en un eje. Por lo tanto, solo gira. Adelante, atrás, arriba, abajo, interno o externamente, dependiendo del movimiento. Entonces, ya la artrokinemática en el bolsillo. Solo giros hacia una dirección que corresponde. Pero la cinemática cambia un poquitito. ¿En qué sentido? Acá entra lo que vimos al comienzo. Si es cadena cinética abierta o cerrada. Cuando vemos los movimientos de la cadera, podemos tener movimientos de flexión, de extensión, abducción, aducción y las rotaciones interna-externa. Eso sería cuando el fémur se mueve respecto a el hueso ilíaco. Eso es cadena cinética abierta. Esto. Pero cuando el fémur está fijo, va a ser el hueso ilíaco el que se va a mover en relación al fémur. Eso sería cadena cinética cerrada. Aquí sería flexión, extensión, inclinación lateral o abducción, que es bastante relativa a ese movimiento cerebral, y aducción de la misma cadera, y rotación interna-externa, pero es el hueso ilíaco que se va a mover en relación al fémur. ¿Se mueve? Sí, en ciertos movimientos van a participar. Por tanto, chicos, cuando ustedes evalúen una cadera, tienen que evaluar no solamente cadena cinética abierta. Cuando van a práctica, ustedes dicen, profe, aquí están los 120, los 20, ya, pero el paciente no camina en el aire. No lo van a tener ahí y no, se mueve espectacular. Pero después van a dar el paso y aparece la lesión. ¿Por qué? Porque quizás no es el movimiento del fémur sobre el ilíaco, es el ilíaco sobre el fémur. Por lo tanto, cambia un poquito la rehabilitación de ese movimiento. Por eso aparecen tantos movimientos acá, pero son abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. Vamos viendo uno por uno. Flexión de cadera. Músculo principal de la flexión de cadera. Soy ilíaco. Son así ilíaco. ¿Algún otro más? Recto femoral. ¿Todo puede ser? Solo recto anterior. Entonces ya tenemos un grupo muscular bastante potente. La porción psoas y la porción ilíaca, ¿a dónde llegan? ¿Su inserción dónde está? Trocante del menor. El psoas ilíaco, el trocante menor. El recto anterior del cuádriceps, ¿dónde llega? A la base de la rótula. ¿Ya? Pero su origen es más alto que todos los otros pasos, por eso también hace flexión de cadera, más que nada específicamente la espina ilíaca anterior-inferior. Todos esos músculos lo que van a hacer es permitir a ustedes hacer un movimiento de casi 120 grados de flexión de cadera, si hablamos de fémur sobre hueso ilíaco, y del hueso ilíaco sobre el fémur, si tenemos en este caso la extremidad fija o cerrada, podemos tener una especie de anteversión técnica de unos 30 grados. ¿Sí? Pero cuidado, ojalá lo puedan ustedes sentir en su casa. La cadera en flexión se mueve más con la rodilla flexionada o con la rodilla estirada. Si se quiere parar ahora, no tiene que ir, ¿no? Flexionado, rodilla flexionada, rodilla extendida. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está limitando todo eso? Los isquiotibiales, ¿no es cierto? Al estar en flexión, yo estoy inhibiendo los isquiotibiales, por lo tanto, puedo llevar un poquito más arriba la movilidad de, en este caso, la cadera. Si estoy en extensión, estoy estirando los isquiotibiales y eso limita la flexión de cadera. Por eso, cuando ustedes vean, van a tener estos 2 grados, por así decirlo. Los 80 grados que dice acá no es un intervalo. No es como lo hemos visto en muñeca a mano, no, es 80, aproximadamente 80, pero con la rodilla extendida, 120 con la rodilla flexionada. Esos son los valores. Los vamos a medir, así que espero, ojalá que bien empiecen a elongar para que en el laboratorio nos salgan algunos desgarrados por ahí, porque he visto cuando se tensan acá. Hay otro dato acá, que son estos 30, que sí o sí se ven en la alteración pélvica, pero tiene que ver con Capaggi. No sé si los dejé acá. No, están en no. Que habla de que la flexión de cadera puede ser pasiva, extensiva, pero no vamos a quedar con esto, son los números del número. 80, rodilla, extendida o flexionada. Extendida. Recuerden que al extender la rodilla limito
Y 120, una flexión activa de rodilla, porque pasivamente usted fácilmente podría llegar más arriba. Si no tiene una guatita que lo limite, pero podríamos hablar de manera activa, no pasiva. ¿Sí? Lo mismo pasa con la extensión de cadera. Si yo observo acá, a nivel del movimiento del fémur sobre el hueso ilíaco, puedo tener 20 grados de extensión de cadera. Pero si yo hablo del hueso ilíaco sobre el fémur, o sea, en cadera cinética cerrada, son 15 grados de una especie de retroversión, si lo vemos así. Músculos principales de extensión de cadera. Glúteo mayor. Glúteo mayor. ¿Quién más? ¿Quién podría estar ahí como sinergista de la extensión de cadera? El menor un poquito. Para ir a un grupo muscular igual que importante acá. Los isquiotibiales también. Los isquiotibiales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tengo 2 grados acá, profe, dice 0 y 20. Esos 0, ¿por qué será? ¿De dónde saldrá? Pensando en el ejemplo anterior. Los 20 grados son cuando tengo la rodilla extendida. Porque los isquiotibiales más el glúteo ayudan a que yo pueda hacer un poquito más de extensión. Ahora, ¿qué pasa si yo flexiono la rodilla? ¿Quiénes van a estar ahí limitando el movimiento? Esto lo vamos a ver en el laboratorio y se ve mejor y lo van a poder hacer mejor. El cuádriceps, ¿no? Todos los músculos flexores, específicamente el recto anterior, va a estar tan tenso que no va a permitir el movimiento. Y se habla de que con rodillas flexionadas tenemos 0 grados de extensión. Y me gusta verlo a veces en el gimnasio, están así, dándolo todo, están moviendo el bloque, etc. Tiene que trabajar así. No, es que así, empiezan a empujar y yo veo. Háganlo ustedes, ¿ya? Pero tiene que ver con la flexibilidad que tienen los tejidos circundantes. ¿Ya? Entonces usted tiene que ir pensando que la rodilla va sí o sí a aumentar o disminuir la amplitud de los movimientos de la cadera dependiendo de la posición. Y acá, bueno, estos son movimientos que también tengo que ir pensando, que no lo voy a hacer acá porque van a grabar, son momentos de anteversión y retroversión pélvica que no quiero que lo quieran ver. ¿Ya? Pero ustedes saben que la apéndice hacia adelante y hacia atrás. Y tengo todavía todo el orgullo, así que no lo voy a hacer. En el laboratorio quizás, depende de la hora. Abducción, aducción. Cuando yo hago abducción de cadera, puede tener aproximadamente unos 40 hasta 45 grados de amplitud, dependiendo también de la tensión muscular. ¿Cuáles son los músculos principales abductores de cadera? Y estabilizador de la apéndice también cuando estoy en pie de gestación. Glúteo medio. Glúteo medio. ¿Cuál otro abductor tenemos también dando vueltas por ahí? El tensor de la facial. Excelente, tensor de la fascia lateral. Grupos musculares que van a favorecer la amplitud, ¿sí? En cadena cinética abierta. En cadena cinética cerrada tenemos una inclinación lateral de la pelvis de unos 30 grados. Ahí estarían los 40 y los 30 en cadena cinética cerrada y abierta. ¿Sí? No sé, ¿eh? Se va entendiendo, yo creo, es mucho más sencillo que si esta hubiera sido la primera clase de biomecánica, pero ya pasamos por hombro, codo, muñeca, mano, y vimos tantas articulaciones y ya sabemos más o menos a qué referimos los movimientos en sí. Entonces, la cinemática es bastante puntual. Lo que sí tenemos que nosotros observar es cómo está la calidad del movimiento del usuario. Y nos quedan los movimientos rotacionales, bueno, la abducción también, donde el fémur se va a mover respecto a nuestro hueso ilíaco, que da aproximadamente unos 25 grados, lo mismo que la inclinación pélvica hacia la línea media, que también en cadena cinética cerrada sería 25. Músculos abductores principales, ahí sí no se lo sabe, por último. No, abductores. ¿Cuántos abductores existen? 3, ¿no? ¿Y los de la pierna? 6. Son 6 en total. Pregunta esa pregunta hacia el profe, no, si son 6 por derecha e izquierda. Son 3. ¿Cómo lo clasificarían? ¿Mayor? Mayor, largo y corto. También. Algunos libros dicen mayor, mediano y medio. Hay una mezcla media rara. Pero más potentes tiende a ser el largo, ¿verdad? Que va a ser el que tenga quizás mejor torque. Pero los 3 van a ser aducción, al igual que los músculos acá que van a estar a nivel tubo femoral, también hacen aducción. Igual es importante reconocer. Y ahora sí, las rotaciones. Rotador interno, 35 grados. Rotación externa, vamos a ver que son 45. No cambia mucho. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no se presentan rotaciones a nivel, de ilíaco sobre fémur? Porque ahí sí o sí la pelvis actúa como un todo. Estamos trabajando con un movimiento más de columna y pelvis que de la pelvis sobre el hueso ilíaco en sí. ¿Ya? Funcionalmente nos vamos a quedar con la rotación interna y externa de fémur sobre el hueso ilíaco.
¿Qué sacan acá de conclusión? Quiero que ustedes empiecen a aprender a leer tablas. En inglés aparte, ya el inglés lo dominan, ya no tienen. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué el profe colocó esto? Para que el PPT pese más. Los grados de movimiento según la edad y según sexo. ¿Ya? Tenemos sexo femenino y masculino, edades tempranas, edades no tan tempranas, ustedes ya están en este, no, ya pasaron este sexo, hace rato, tengo que seguir como la escala molecular. Pero quiero que se vayan fijando, ¿dónde está la mayor amplitud de movimientos? ¿Dónde ustedes tuvieron quizás mayor flexibilidad? Más jóvenes, ¿no es cierto? Si se fijan acá entre los 6 y los 10 años, ambos géneros, en este caso ambos sexos, tienen en su mayoría la mayor amplitud dependiendo del movimiento. ¿Por qué acá tenemos si vemos un gráfico, la mayoría de estos va subiendo, se va manteniendo, después vamos bajando? ¿Por qué la movilidad de la cadera se va limitando tanto? ¿Cuál sería el problema que vamos a tener? Porque esto, si seguimos acá con estudios de 18 a 23 y después más adelante, usted ya no es la misma flexibilidad que tenía a los 10 años. Los niños se caían de un árbol, se sacudía y vamos, se subía a otro más. Ahora duerme chueco en la cama y amanece con un torcero así, ay, ayúdame. ¿Qué ocurre? Se pierde flexibilidad, se pierde movilidad. Usted exige a su cadera dentro de esos rangos de movimiento que hablamos de 40, 120, 20, está todo el día caminando así como girando toda esta amplitud. No. Siempre trabajamos con movimientos un poquito más acotados dependiendo de su marcha. Hay algunos que caminan más lento, pasitos más cortos, otros que quizás amplían un poco más. Pero nuestra cadera nosotros la empezamos a educar a ciertos grados de movimiento y lamentablemente a veces la empezamos a limitar. Pero sí hay patrón común es que ya a medida que voy envejeciendo, los movimientos van casi disminuyendo su amplitud, lamentablemente. Como les comentaba, la artroquinemática es relativamente sencilla. Tenemos una superficie que es convexa, una superficie que es cóncava, es tan estable, es tan congruente, tiene tanto refuerzo que tiene aquí en la zona, en el trasfondo, un punto donde va a estar el eje para el movimiento de rotación, de flexión y extensión, y también para los movimientos de abducción y aducción vamos a tener una amplitud acá dentro del arco que va a ser todo un giro. Si usted encuentra una cadera que se desliza o que rueda en teoría como que la siente, es porque esa cadera está pero súper inestable. ¿Sí? Inclusive en los tratamientos de cadera, ustedes van a aprender artroquinemática como tratamiento. El kine, ¿qué es lo que hace? Separa la articulación, lo van a tener que hacer así, no se me hagan, ¿no? Separa la articulación. Y como reconocen la artroquinemática, por ejemplo, en la abducción de hombro, ¿cómo es la artroquinemática? ¿Rueda hacia dónde? Por favor, no me dejen solo que tenemos visitas. Hacia superior. ¿Rueda hacia superior y se desliza? Hacia abajo. ¿Qué pasa si un paciente no lo puede hacer? Porque tiene ahí una limitación o algo. El kine viene, separa la articulación para evitar un roce excesivo, rueda hacia arriba y desliza hacia abajo para poder favorecer el movimiento. Después el paciente pasa eso y mágicamente tenemos la amplitud. Hacer eso acá en cadera, imposible. Tomar una cadera y separarla de acá, si usted lo hace es porque le luxó la cadera al paciente. Por lo tanto, acá en la cadera lo que más se efectúa quizás un poquito de distracción, separarlo, pero de que se deslice, ruede, imposible. ¿Ya? O sea, que usted tenga así unos brazos, porque vayan a mover la cadera a alguien en su casa. Traten de separarlo como se puede separar acá, el hombro, etc. No se puede fácilmente. Para los que estamos colgados con los músculos, verimúsculos, flexores, aductores, rotadores internos, extensores, abductores y rotadores externos. ¿Ya? En inglés. ¿Por qué? Porque vamos a hablar en inglés. ¿Inglés? O depende, en ruso o como termine la guerra. Ahí los dejo para que ustedes digan, ¿qué es el aductor longus? Si es solamente relacionado. Y este mismo cuadro, para los que fueron quizás más, y el profe les pasó el pendrive, está en español. Si es para que se den el trabajo, ya puso el cuadro en inglés, voy a buscarlo en español, aquí está. Listo, ya. No, el chat se enreda, sobre todo con estos de acá, los rotadores internos y externos, colapsa como que no tiene cadera, entonces no sabe. Rotadores externos, los pernitrocanterios, rotadores internos que vamos a tener acá, los glúteos,
etc. Si se fijan, son grupos musculares bastante potentes. Para el laboratorio, usted va a tener que simular todos esos movimientos que vimos recién. Flexión, abducción, etc. Así que va a tener que venir con su mejor chorcito. Si quiere ir en boxe, ya pasamos a otro nivel de vida. Si quiere, no hay problema. Un varón con una lycra tampoco, mientras nos dé consentimiento, yo no tengo problema. Pero si viene con jeans o viene con el pitillo así, pero además no poder ya estar las posturas así y no les va a dejar moverse, ¿usted quiere andar así? No hay problema. Hay una anécdota con esos laboratorios, sí, uno cree que adentro se afuera no se ve y se ve todo. Hay una botella por ahí paseando y de afuera hacia adentro, cuando es de noche y prendemos la luz se ve todo. De día no hay problema, los de noche no tienen que tener cuidado. ¿Ya? Yo lo aprendí cuando estaba de alumno. Y paramos y veían que las micros paraban. Y que se ponían a mirar nosotros que ya estábamos así. Profe, terminamos, estamos viendo hombros y terminamos así. No, así no quiero. No, el tema es que acá en cadera, para poder ver la amplitud y recordar los movimientos, vamos a tener que recrearlos en el laboratorio. Así que por favor vengan con la ropa adecuada para ese laboratorio y empezar a estudiar un poquito de lo que va a ser la movilidad. El control debiese ser de cadera. ¿Por qué debiese ser? Porque este repete está arriba hace como 4 semanas. Pero el cajón me debió la mente y parece que no está bien. Lo más seguro es que hagamos una evaluación, pero léalo, repásenlo muy bien. ¿Dudas ahí? ¿Consultas? ¿Nada? Para seguir con la materia, disculpen que a lo mejor veamos cada uno de los días, si no nos vamos a quedar sin tiempo para poder trabajar esto. La tarea del laboratorio era para práctica, ¿cierto? Ah, sí, debe ser la sorpresa al final. Que no va a ser de la mano, ya no va. Porque sería agregarle una tarea más a todas sus semanas que se viene, pero densa. Entonces, si vamos a hacer el práctico y el laboratorio, la cátedra la próxima semana, no iría la tarea de los dibujos de la mano porque hay que cargarle más la... Ahora, si lo hizo, genial. ¿Ya? Genial. Igual le voy a firmar ahí por el esfuerzo y todo. Eso no lo digo nosotros. Pues si ustedes fueron los que me dijeron, profe, tenemos como 25 pruebas a la semana. Y ahí yo reflexioné en ese momento recién. Entra a las 8 de la mañana y usted nos dijo alguna tarea que hay que dibujar para ahora. Y fue el jueves que tuve que siquiera. Ah, ¿verdad? No, sí, ¿Ah? por eso, vean ahora porque ustedes tienen la decisión. Si ustedes acá, los poquitos que están, quieren hacer alguna modificación, la pueden hacer. Si no, seguimos igual. Entonces la guía lleva la próxima semana. La guía de la parte de atrás. Ah, no, la guía esa, la que tiene que apretar la parte de atrás de mi mano, esa es para esta semana. Ese es el control entre comillas de esta semana, es la nota de esta semana. Pero igual quiero hacer una evaluación de cadera para darle una motivación ahí en el laboratorio. Una nota súper sencilla que ustedes puedan anotar a un 7 para el promedio, porque hay algunos que están ahí. Pero mientras trabajen en el laboratorio quizás pueden estar ahí. Pero sí o sí tienen que traer la guía y ojalá la guía venga bonita, no venga arrugada, con una mancha de ciabatta ahí. Sí, ponen un aceitoso, un pollo, una fotocopia de la parte de atrás no esté la parte de adelante, así ya se pasaría. Tiene que estar la guía completa, es como un hijo. ¿Ya? Colegas, avanzando. ¿Para qué sirve su rodilla? ¿Para qué sirve su rodilla? A lesionarse. Ya va a llegar a rodilla. Yo estoy esperando que llegue un poquito, ya tengo una vuelta. A vender el líquido de la rodilla en internet. ¿Para qué sirve su rodilla? ¿Cuál es la gran función de la rodilla? Hombro, movilizar toda la extremidad superior, el codo ajustar la longitud de la extremidad superior, la mano y la muñeca para ejecutar la movilidad. La cadera va a ser la que va a favorecer el movimiento de la extremidad inferior y la rodilla que lo cae. ¿Qué pasa si no tiene rodilla? ¿Cuál funciona? Igual sería como ajustar la longitud para dar los pasos, la marcha. Es nuestro codo extremidad inferior, ¿ya? Ajusta la longitud del paso, pero no solamente sirve para eso, ¿para qué más sirve? Para agacharse.
¿Puede ser? Sí, correctamente, pero igual no se puede tirar por la saltar. saltar, ya tenemos un eje mecánico distinto. ¿Qué más? Si usted va caminando y hace esto, porque no creo que usted vaya caminando así, o cambia de señal, cambia de dirección, así. La rodilla va a ser parte importante de la direccionalidad que ya le vamos a dar a la mano. Por lo tanto, dentro de la rodilla sus principales funciones biomecánicas van a ser, aparte de su estructura y esta articulación, como dice, que es clave para la locomoción porque muchas de las fases de la marcha van a estar ahí en la rodilla, nos va a permitir que tener más que nada una estructura que es esencial para caminar, correr y saltar, y es fundamental que el kinesiólogo pueda trabajar con ella. Va a sonar súper feo, pero muchas de sus atenciones, parte de su ingreso van a ser rodillas. ¿Quién de acá cree que tiene su rodilla hermosamente bien? Yo. ¿Se la juega? En el laboratorio vamos a hacer pruebas para la rodilla para ver si están bien o mal. Por eso créanse el cuento ahora. ¿Cómo está su meñico? ¿Están enteros? Yo creo. Yo creo que pero yo creo que sí lo deben se deben mejorar. Médico interno ¿Algún externo. trauma con esta sigla? AEPI. O es sí, no con Z, con C, ¿ya? AEPI, tampoco, ahí vamos a entender. No, ¿en serio no la reconocen? ¿Hay trauma con esto? Ah, esa es, no viene acá. También otra sigla que genera terror. ¿Ya? Pero vamos a entender ahora para recordarla, no, sí, ya no quiero. ¿Sabe qué tal? Pero vamos a eso. Como les comentaba, las funciones biomecánicas claves que usted va a tener en su rodilla va a ser caminar y correr, oscilación en la marcha, una fase de apoyo que también es bastante importante, y los cambios de dirección. Muchos creen que los cambios de dirección vienen de la cadera o del pie. El pie tiene que soportar carga, la cadera también, pero si yo quiero posicionar el pie para que podamos cambiar de dirección de una manera fluida, de una manera coordinada, es la rodilla la que va a favorecer con los movimientos rotacionales mínimos que tiene, pero sí existen, para poder movilizar. Ahora, desde el punto de vista de la osteología, ustedes ya conocen esto, ¿no es cierto? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué parte del fémur? La epífisis distal, pero esta estructura en general, ¿cómo se denomina? Cóndilos. Medial y lateral. ¿Cuál es el medial? ¿Cuál es el lateral? Sin ver los nombres. ¿Qué características tiene el externo, el interno? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es más largo? ¿Cuál es más corto? ¿Cuál es más ancho? ¿Cuál es más delgado? Pero profe, si eso no lo vemos, igual ahí van a ver su rodilla media cruzada, etc. Es para entender más o menos cómo funciona. No son simétricas, al no ser simétrica, la rótula tampoco por posterior es simétrica. Al no ser 100% simétrica, se lesiona. ¿Sí? Ahora, esta articulación acá, entre los cóndilos, ¿con quién se relaciona abajo? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿O qué hueso es ese? La tibia, ¿ya? Pero con los platillos tibiales o las mesetas tibiales, como usted más o menos se los va a aprender. ¿Cuántas articulaciones tenemos en nuestro complejo articular de rodilla? ¿Cuántas son? ¿Dos? ¿Fémur tibial? Fémur patelar. Esa sería la Fémur patelar. fémur patelar o fémur rotuliana. Y la Tibio. No, tibio peroné. No, sube. ¿Ya? Pero nosotros mecánicamente hablando, esta de acá no va a interferir mucho, pero sí va a ser el lugar donde vamos a tener músculos que son importantes en la rodilla. Pero mecánicamente nos vamos a enfocar en la fémur tibial y en la fémur rotuliana como parte importante y vamos a describir ahora ciertos mitos que hay en relación a la rodilla. Los que entrenan o los que están haciendo, no sé, fortalecimiento, etc., hay que cuidarse la rodilla. Artrológicamente vamos a tener una estructura que es tan inestable que tiene muchos elementos que van a favorecer la estabilidad. Tejido conectivo y tejido muscular que va a favorecer que esta rodilla, que no tiene mucha congruencia, se mantenga ojalá lo más estable posible. ¿Qué elementos favorecen a la estabilidad de la rodilla, colegas? ¿Qué ligamentos se guardan de la rodilla? medial. Colateral lateral, medial, por adelante. Cruzado anterior, posterior. ¿Qué más? ¿Qué cosa tiene su articulación que pueda aportar ahí a que sea una articulación
articulación tipo, inclusive la usan mucho como elemento de estas 11 partes de la articulación tipo, superficie articular, cartílago articular, es el ejemplo clásico de la articulación. Pero tenemos ligamentos que son internos, ligamentos que son externos y ligamentos que son a distancia. En este caso sería el tendón rotuliano, etc. Tenemos muchos elementos que se pueden lesionar producto de esta inestabilidad de la rodilla. Recuerden, los cóndilos, ¿cómo son? En su forma, ¿son planos? No, son convexos. Y las rodillas tibiales son cóncavos, como así como el cóndilo, son casi aplanados. Por lo tanto, si yo coloco una tibia y pongo un fémur arriba y lo dejo solitos, ¿qué va a pasar? Como ustedes ahí cuando bajan se le va la rodilla para arriba. Si yo coloco un acetábulo, que era lo que vimos recién en cadena, con el fémur, ¿tendrán mayor relación? Obviamente que sí, por su forma, y tenemos un refuerzo alrededor. Acá tratamos de hacer lo mismo, la arquitectura del extremo inferior trató de hacer lo mismo, pero al ser tan inestable necesitamos no solamente ligamentos, sino que también músculos que van a favorecer la estabilidad. Entonces, rodilla, estabilizadores dinámicos, estabilizadores más estáticos. Hermoso, ¿no? Todas las funciones de los ligamentos que usted, esto ya lo tiene acá, cuando se tensa, cuando se distiende, me gusta dejar esos resúmenes. Ligamento colateral medial en el varo excesivo, el ligamento colateral, en este caso lateral, en el varo excesivo, la cápsula posterior, la hiperextensión de rodilla, el ligamento cruzado anterior. ¿Cuándo se destruye el ligamento cruzado anterior? ¿Nadie en la casa lesionado se ha guisado la rodilla? ¿Ninguno? Uno. Fue una de las que me dirigió a estudiar kinesiología en México. Pero nadie se lesionó la rodilla. Ya nadie preguntó si se había agarrado antes. Luxes una vez para que sienta empáticamente con lo que siente su compañero, su paciente. Porque un dolor, bueno, no vamos a entrar en fisiopatología o semiología acá, pero un dolor tan sordo o agudo que usted ya está viejo, que vuelve a ser crónico después. La inestabilidad de la rodilla uno la deja ahí y piensa que la rodilla se va a mover en cualquier momento. Y suele pasar. Entonces, cualquier elemento que no favorezca la estabilidad estáticamente hablando y dinámicamente hablando, vamos a trabajar con rodillas que sí o sí van a necesitar un refuerzo. ¿Cómo rehabilitamos los kinesiólogos? Aparte de saber todos los grados de movimiento, cómo se mueve, etc., es con los estabilizadores más dinámicos. Los estabilizadores estáticos tienden a fallar, ligamentos cruzados, ligamentos colaterales, etc. Y se operan en alguna cosa. Pero se han visto rodillas con ligamentos cruzados rotos o con meniscos dañados que solamente con estabilidad muscular se mantienen estables. Por ejemplo, los futbolistas. No los de ahora, sino los de antes. Yo creo que ustedes han visto por ahí videos de los futbolistas de los 90 o deportistas de los 90 con los deportistas de ahora. ¿Qué priorizan los deportistas de ahora? Dice que parece que tuvieran como 6 vientres musculares. No, ahora son más fitness en ese sentido, son más estilizados, tienden a lesionarse un poquito más porque los músculos quizás están fuertes, pero son un poquito menos potentes para estabilizar. En cambio, yo he visto hay unos par de jugadores profesionales que han jugado con el ligamento, se rompen el ligamento en un partido y siguen jugando. Después dicen, uy, se me rompió el ligamento, estaba la tía. Y en Chile pasaba. Pero imagínense acá en el tercer tiempo cuántos se van a destruir los ligamentos. Por eso les digo que la rodilla es muy lesionable, es demasiado inestable, pero para el kinesiólogo bastante lucrativo. ¿Ya? Pero no lo pensemos en ese punto, sino que ustedes van a tener que trabajar harto acá. ¿Cuál es el problema? El diagnóstico médico va a decir gonalgia. ¿Y qué va a pensar usted? Dolor de rodilla. Ya, pero el doctor no dijo nada, gonalgia. Puede ser ligamento, puede ser menisco, puede ser un montón de cosas. ¿Y quién viene a hacer el kine? El kine tiene que evaluar y hacer todas las pruebas musculares, las pruebas articulares, pruebas especiales, que vamos a hacer algunas, les voy a enseñar algunas previas antes de que se la enseñe el profe para que se motiven. Y vamos a descubrir lo más seguro acá, un ligamento cruzado anterior medio distendido, un menisco que está así pidiendo ayuda porque se fue a jugar a la pelota y se jugó 3 partidos en una sola tarde, no me duele nada, después también, o el profe se me traba la rodilla. Lo vamos a tratar de descubrir durante la semana que es después del práctico. Por lo tanto, esta rodilla necesita tener cierta movilidad, pero también necesita tener elementos que limiten esa movilidad para evolucionarse. Por ejemplo, los ligamentos cruzados, el anterior,
va a pensarse mucho en una extensión cuando tenemos la tibia sobre el fémur. Y esta prueba que usted ve acá es el ligamento o la prueba del ligamento o el cajón anterior. Es para ver si se movilizó o no. ¿Sí? Cuando se lesiona mucho este ligamento cruzado anterior, es cuando usted va corriendo, frena, la tibia queda en el punto fijo y el fémur pasa para adelante. Y ahí el jugador se está y uno queda ahí. No se lesiona cuando la tibia se va hacia adelante, eso casi nunca pasa. Es como no voy a estar así en el aire, ¡pam! Mecánicamente no está diseñado para eso, ojalá que no les pase. ¿Ya? Pero es cuando frena y el fémur se desliza tanto hacia adelante, porque ahí vamos a ver la kinemática después, que tensa tanto el ligamento cruzado que lo rompe. Y lo mismo pasa con el ligamento cruzado posterior. Cuando el fémur se va hacia atrás, tiende a lesionarse, pero no tanto como el anterior. ¿Cuándo usted cree que se puede lesionar el ligamento cruzado posterior si el fémur se tiene que ir para atrás? Un cariñito. ¿Sí? Entonces, si usted vio que alguien viene un jugador de fútbol o algún deportista con el ligamento cruzado posterior, se lo hicieron esa lesión. Es difícil que se haga mecánicamente solo, bueno, nunca es imposible, pero puede pasar. Por lo tanto, si se fijan, para el laboratorio necesito rodillas. Quiero ver sus rodillas. ¿Ya? Vean ahí cómo mostrarme las rodillas para poder ver ese análisis, para ver si sus ligamentos, sus meniscos están funcionando bien. El ligamento cruzado anterior es externo o interno. El ligamento cruzado posterior es interno o externo. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es externo? ¿Cuál es interno? ¿Cuál va al código externo? ¿Cuál va al código interno? Y aquí aparece el AEPI. Ligamento Ligamento externo. cruzado anterior, Externo. externo. Ligamento cruzado posterior, primer sigla que uno aplica en el diario. Acá. Los meniscos, estimados. ¿Para qué sirven los meniscos o fibrocartílagos? Son hierbinos para observar el impacto y también para aumentar la congruencia articular. Debido a que no tenemos platillos tibiales tan profundos, ni tampoco el cóndilo va a ser tan, no va a tener tanta relación con los platillos tibiales, tenemos dos meniscos que van a estar ahí favoreciendo más que nada la congruencia y también el soporte de carga, como lo hemos visto en la columna. ¿Se acuerdan que la columna estaban diseñadas para absorber compresión, etc.? Mismo mecanismo de lesión. Excesivas compresiones dañan el tejido. Ustedes saben que el cartílago tiene los condrocitos que están más solos que no sé qué cosas, los vimos que eran tejidos aislados, no tenían indicación no tenían nada. Y usted viene y lo sobrecarga, se destruyen, se dañan y empieza, uy, me cruje la rodilla. ¿Ya? Eso también puede ser a nivel paternal, pero los meniscos tienden a dañarse también ante la sobrecarga. ¿Cuál es externo, cuál es interno, cuál es el que está completo, cuál es el que está incompleto? Y aquí aparece el OS. El que es completo es externo. Y el que es incompleto es interno. Estructuralmente hablando. ¿Sí? El interno tiende a dañarse mucho más por la forma que tiene, porque no es redondo completamente. ¿Se fijan acá? Este es el externo, que es casi una letra O. En cambio, el interno tiende a ser más una letra C, no está completo tanto por adelante ni por posterior. ¿Sí? Estructuralmente están diseñados así. ¿Qué pasa con los meniscos estimados? Sabemos que la fuerza de compresión es su gran virtud. ¿Ya? Pero acá aparece eso. Son capaces de soportar de 2 a 3 veces su peso corporal. Para eso está pensado. Dejemos un estándar, 70 kilos. Si ustedes comprimen, en la fase de la marcha, usted puede estar acá pasando 140, 140 y así se van acomodando ahí. Cuando el paciente tiene excesivo peso o tiene alteración en el peso que sube mucho, obviamente el menisco sufre mucho más. Pero ocurren fenómenos en donde ustedes pueden generar 9 veces su peso corporal en el menisco. Hay un movimiento que usted puede decir, ya, yo peso, por ejemplo, un estándar 100 kilos. Y con un solo movimiento usted le está traspasando 900 kilos en cubre menisco. ¿Qué movimiento podría ser? El bloqueo, ¿no? Una extensión de bloqueo completa. Exactamente. Cuando se hace una extensión mantenida,
como una hiperextensión, estamos haciendo mucho peso, y flexiones profundas tampoco. Su cuerpo no está diseñado para estar en extensiones mantenidas o contracciones isométricas mantenidas. Usted no está haciendo ningún. Ahí ya son mínimos. Uy, 900, 900, mucho peso. Y las flexiones profundas tampoco. ¿Usted cuándo funcionalmente va a hacer flexiones profundas? Mecánicamente hablando. David, perdón, no de repente una que otra. Usted no está haciendo flexiones profundas completamente, por eso estos meniscos están diseñados para esto. De 2 a 3 veces empezará a tener movilidad, etc. Si usted no sobrecarga, y si a eso le agregamos en el gimnasio el típico movimiento, y ojalá, yo sé que a ellos no les gusta que lo eduquen, pero no sé si han visto cuando hacen las sentadillas con peso, están acá, y cuando terminan, ¿cuál es el gesto técnico? Yo voy a decir la extensión y veo, ¡pum!, el menisco, el peso corporal más el peso de acá, menisco comprimido. Y yo le digo, le paso una tarjeta. Entonces, es educación, pero tú no tienes que hacer hiperextensión. Yo con qué moral le voy a enseñar a un físico-culturista que no se daña los meniscos. No se ven, pero es información. ¿Sí? Entonces, las flexiones profundas y las extensiones máximas, no, sobre todo las extensiones o hiperextensión generan esa compresión excesiva. Acá se empieza a complejizar ni tanto los movimientos de la rodilla, porque vamos a tener acá nuevamente que empezar a visualizar según articulación, pero no vamos a enfocar netamente en la femorotibial. ¿Sí? La femorotibial, estimados colegas, ¿qué tipo de clasificación tiene según movimiento? ¿Es una artrosis, una trocoide, es una condiloartrosis? Al ser condiloartrosis, ¿cuántos planos podríamos movernos? En 2. Plano sagital para la flexión y extensión. Y hay un plano adicional acá en la rodilla que no se nota mucho, que es el plano rotacional. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener una flexión de 130 a 150 grados, dependiendo de la amplitud de movimiento, y una extensión que podría ser de 5 a 10 grados, dependiendo de la hiperextensión de la persona. ¿Sí? Vamos primero a explicar la flexión. Esta flexión que usted ve acá, que es de fémur, en este caso sería tibia sobre fémur, es cadena significa abierta. Y acá, que es el fémur sobre la tibia, es cadena significa cerrada. Las dos tienen la misma amplitud, 140. Pero profe, ¿por qué dice acá 150, 130? ¿De qué va a depender? ¿De que uno tenga mayor o menor flexibilidad de la rodilla? ¿De qué creen ustedes? Profe, llevo 120 nomás, está ahí fuera, está ahí mal, hay que reeducarte. No, está cerquita, pero... Y también de la higiene articular que usted tenga. Si usted tiene una buena higiene articular entre flexores de rodilla y extensores de rodilla, deberíamos tener una amplitud en este intervalo. Mientras más tenso tenga algún grupo muscular, quizás va a limitar o la flexión o la extensión, y eso va a hacer que usted tenga diferencias con su compañero. Cuando veamos el análisis de esto en el laboratorio, van a darse cuenta que algunos es porque tienen mucha tensión o en el cuádriceps o mucha tensión en los isquiotibiales, y eso limita los movimientos contrarios. ¿Sí? Esto de la hiperextensión es bastante poco típico. Lo normal es que sea de 0 a 5, la extensión máxima, o sea, no tener una hiperextensión. Pero yo creo que conocen a más de algún amigo o un compañero que tiene una hiperextensión de rodilla. Ahí podría llegar hasta los 10 grados. Más de eso, ya es un poquito patológico, por así decirlo. ¿Ya? Es muy inestable en ese sentido. ¿De dónde sale ese 120 y ese 160? Por si acaso, para que lo vean cuando después, lo más seguro es que le van a preguntar a sus compañeros que quizás no vinieron. Estos son los estándares de Capagni, lo que hablaba antiguamente el Capagni, que no escapa mucho. Pero él hablaba de una flexión activa y una flexión pasiva. La activa, que es la que estamos viendo acá, 120, o sea, lo están viendo un poquito menor en la amplitud. Y 160 es pasiva, cuando te llevan la rodilla hacia la flexión. Pero ¿cuál es el problema? Que sería esto, estos movimientos profundos. Que nosotros no hacemos eso, usted no anda así por el mundo. No digo haciendo el movimiento de la rodilla, no como la señorita que se queda ahí. 140, ¿por qué acá 120 y no hay más? ¿Cuál es la diferencia? Hay flexión de cadera. Flexión de cadera, 140, extensión de cadera, 120. ¿Por qué? Hay menos movimiento según la posición de la cadera. Lo mismo que pasa en la cadera. La cadera, al estar en flexión o en extensión, puede estar tensando o no a los músculos del movimiento de la rodilla. Cuando yo hago acá una flexión de cadera, estoy más que nada acortando la distancia de los flexores, por lo tanto están movilizando un poquito más. Si yo estoy haciendo acá una extensión de cadera, estoy tensando tanto los músculos del cuádriceps que limita la flexión. Entonces van a estar ahí jugando siempre entre la tensión del cuádriceps y
la tensión de los isquiotibiales, ¿sí? Que son los grupos musculares o isquiosurales, que es lo único que debería ser. Pregunta: ¿ustedes han sacado el ángulo Q alguna vez? ¿El ángulo Q? ¿Se acuerdan del ángulo Q, no? No lo quise poner acá porque es un ángulo de la rodilla. O el valgo de la rodilla, ¿usted sabe que existe un valgo fisiológico? Sí. Que tiende a ser que algunos tienen las rodillas muy cortas y otros que están como arriba de un caballo. Puede ser valgo o valgo. Tiende a ser el sexo femenino al valgo, más que nada por la cadera. Y en los varones al valgo. Sepa Dios por qué. ¿Ya? La transmisión de carga, siempre hay uno que tiene como arqueada y la zona. ¿Nunca ha sacado su ángulo Q? No sabe si su rótula está bien alineada o si está en un síndrome de mal alineamiento rotuliano que le podría estar vaticinando un dolor de rodilla. No vamos a hacer esto, ¿ya? No vamos a sacar en el laboratorio porque hay algunos que están al límite del SMART, que es un síndrome de mal alineamiento rotuliano. Aplicar esto para que algo sirva, no estoy estudiando para saber si está la rodilla bien o mal. Su primer paciente puede ser acá a nivel de la rótula porque es un predictor importante, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo Q, que después vamos a ver por qué es la Q, también lo vamos a medir en el laboratorio. Las rotaciones, si se fijan, la tibia puede rotar internamente y externamente. Es muy difícil hacer una rotación interna y externa en cadena cinética cerrada, porque la rodilla está en extensión. Cuanto más podemos hacer rotaciones en la rodilla, mientras más se acercan los 90 grados de flexión. O sea, aumenta mientras mayor sea la flexión de rodilla. Por eso la evaluación es casi siempre, para poder saber si nuestra rodilla rota interna o externamente, es por una flexión de cadera y una flexión de rodilla a 90 grados. Y ahí uno puede hacer los movimientos rotacionales. Si usted lo hace en extensión de cadera y extensión de rodilla y dice, profe, pero ahí estoy rotando, está rotando la cadera. Está compensando de esta manera. ¿Sí? Entonces siempre tienen que pensar que para poder ver si su rodilla rota interna o externamente, la rodilla tiene que estar ojalá en la mayor cantidad de flexión posible. Grados de 40 a 45 grados de rotación en total, más el nivel interno y externo. Ven, ahí está, más que nada la amplitud. Casi siempre la rotación externa es un poquito más amplia que la rotación interna, se limita ligeramente. Pero sí o sí tiene que evaluar esto, por favor chicos, en una flexión de rodilla. Si lo evalúan en una extensión, como se ve acá, tiende a confundirse la rotación de la tibia con la rotación del fémur. Y se complejiza la evaluación al estar en extensión. Acá se ve mucho mejor, rotación interna, externa por acá y rotación interna en el otro lado, en cadena cinética abierta y cerrada. En la cerrada no se nota mucho porque el fémur no tiende a moverse mucho, pero en cadena cinética abierta sí se nota. Bien. ¿Qué me dicen de acá? ¿Quién me puede decir esta artroquinemática que está aquí? ¿Qué movimiento es? Extensión de rodilla. ¿Principal músculo extensor de la rodilla? Cuádriceps. El cuádriceps. ¿Sí? Específicamente, ¿cuál de los dos pastos? ¿O cuál de los tres? Porque el recto anterior sí extiende la rodilla, pero como flexiona la cadera, pierde un poquitín de eficacia. Eso también es importante. Cuando se acuerden que el basto o los bastos no es que trabajen todo al mismo tiempo, hay unos ángulos de movimiento donde va a trabajar más uno que el otro. Por eso la rehabilitación de rodilla es tan específica. Si usted ve que a lo mejor le trabajan y están todo el día 90, 100, 90, 100, 90, 100, el paciente se aburre y no le dice que si tú haces un ángulo de protección o todo lo que van a ver más adelante, dependiendo cómo tú ataques el movimiento, va a estar trabajando más afuera o adentro. Eso electromiográficamente está recontra archi estudiado. Por eso las flexiones de rodilla o las sentadillas tienen que ser en ciertos ángulos para trabajar o la parte externa o la parte interna. La parte del pie antiguamente se pensaba que se hacía hacia adentro, trabajaba más los de adentro, no funcionaba así. Por los de afuera trabajaban más los de afuera. No trabajan así. Inclusive el cuádriceps funcionalmente hablando tiene 6 gastos. Cuádriceps, profe, cuádriceps 4. Sí, pero los bastos laterales se separan en porciones superior y inferior. 1, 2, 3, 4, 5. No, si uno cree que se le sabe cuando sale de anatomía y explota. ¿Sí? Ya, ¿quién me explica este movimiento de extensión de rodilla? Hay una tensión del cuádriceps y estamos llevando la tibia hacia adelante. Se está moviendo la superficie entre comillas cóncava en relación a la convexa. Por lo tanto, cuando era lo cóncavo sobre lo convexo, las direcciones son en la misma dirección. O sea, vamos a tener un rodamiento y un deslizamiento hacia adelante. Y si yo hago una flexión de rodilla,
¿El Hacia- rodamiento y deslizamiento hacia dónde va a ser? Posterior. Hacia atrás. Listo. Pero eso es en cadena cinética abierta. Cuando la tibia se mueve respecto al fémur. Ahora, cuando cambia y hacemos la cadena cinética cerrada, va a ser el lado convexo que se va a mover en relación al cóncavo. Y aquí vamos a tener dos direcciones. ¿Sí? Eso es como para poder aprendérselo de una manera quizá un poquito más como un tips. Si el fémur se va hacia la extensión, o sea, hago esto, el fémur extiende o se mueve respecto a la tibia, voy a tener un rodamiento hacia el anterior, que es un rodamiento del fémur hacia adelante, y un deslizamiento hacia posterior. Como que se ajusta un poco. ¿Y la flexión cómo sería? Rodamiento hacia atrás y un deslizamiento hacia adelante. ¿Quién limita ese deslizamiento hacia adelante? ¿Quién limita ese deslizamiento hacia atrás? Los ligamentos cruzados. Para eso está. Por lo tanto, acá, cuando es lo cóncavo se mueve en relación a lo convexo, se mueven en la misma dirección. Cuando lo convexo se mueve en relación a lo cóncavo, direcciones contrarias. Rodamiento hacia adelante, deslizamiento hacia atrás en la extensión y lo contrario en la flexión. No es tan terrible en relación a todo lo que hemos visto, insisto, en el término supremo. Acá aparece un amiguito que tenemos nosotros acá en relación a la flexión y extensión. Pero esto quizás lo vamos a ver más en el laboratorio. Cuando yo hago flexión de rodilla, aparece este amiguito que es el popliteo. ¿Sí? El popliteo nos va a permitir desbloquear la rodilla, porque existe un movimiento que se nos quiere enseñar ahí en el laboratorio, que es el bloqueo de la rodilla. Que la rodilla se tiende a bloquear, mecánicamente hablando. Vamos a revisarlo con más calma en el laboratorio para que no entre tanta información, pero lo que hace este amiguito acá es rotar internamente también la tibia. ¿Por qué? Cuando usted hace extensión, no solamente hace ese movimiento que hablamos de deslizamiento, etc., sino que adicionalmente hay un pequeño juego mecánico, hay un ajuste, que inclusive si usted se quiere empezar a ver ese juego cuando vaya caminando a su casa, lo puede hacer. Cuando usted camina y hace la extensión, la rodilla tiende mecánicamente a rotar hacia afuera. Es un ajuste, un movimiento acoplado. Uno hace extensión y rota hacia afuera. Pero uno hace flexión y rota hacia adentro. ¿Por qué rota hacia afuera y por qué rota hacia adentro? Lo vamos a ver en el laboratorio para dejar eso más claro. Pero la rotación interna tiene que ver con este músculo popliteo. Pregunta, ¿han entrenado el popliteo? ¿Se han liberado el popliteo? Lo vamos a liberar en el laboratorio. Y no va a ser agradable esa liberación. Es como la del psoas. Yo creo que es peor que la del psoas. Es más doloroso. Gracias, hermano. ¿Ya? ¿Y qué creen que hace la rótula respecto a la del fémur? Rueda, gira. ¿Qué era? Porque vimos el fémur sobre la tibia. Podemos ver un deslizamiento, ¿no es cierto? Para eso está. Tenemos nosotros acá esta rótula cisética desliza sobre, ¿cómo se llamaba el espacio que estaba ahí entre los cóndilos? Interlínea. Pero tiene un nombre. La tróclea. ¿Ya? La tróclea femoral. Y ahí va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando. Si yo extiendo, tiende a deslizarse hacia arriba. Si yo flexiono, se desliza hacia abajo. Es una mecánica bastante simple. Pero acá hay que tener cuidado, por eso estamos trabajando acá con dimensión. Fíjense acá la superficie de contacto que hay entre la parte de atrás o la cara posterior de nuestra rótula o patela y los cóndilos femorales. ¿Sí? Anatómicamente hablando, los bordes de nuestra rótula tienden a tener un cartílago mucho más delgado y la parte central tiende a tener un cartílago mucho más grueso. ¿Okay? Esa es su distribución. ¿Cuál es el problema? Fíjense de nuevo, extensión máxima. En la superficie de apoyo va a ser en la base de la cara posterior. Flexión profunda. Vamos a tener acá una superficie de apoyo en la parte superior de la rótula. Entonces, ¿qué nos dice esta información, profe? No, es que la rodilla sube y baja, la rótula asciende y desciende. Sí, lo tiene que hacer. Mecánicamente está diseñada para eso. Pero, donde yo voy a tener quizás más cuidado o yo voy a proteger más a mi rótula es cuando estoy cargando la parte central de mi rodilla. Y aquí aparece lo que se denomina ángulo de protección de la rótula o de la rodilla. Cuando usted hace una flexión de rodilla de entre 90 y 60 grados, usted está apoyando esta superficie de la rótula que es la que está diseñada para eso. Por lo tanto, estas flexiones que
que son flexiones entre 90 y 60, que no son flexiones profundas ni extensiones máximas, son de protección para la rótula. ¿Qué ocurre cuando ustedes van al gimnasio, cuando ustedes entrenan, etcétera, y hacen flexiones profundas o extensiones máximas? Van a sobrecargar los bordes de la rótula. Y como esos bordes son más delgados, anatómicamente hablando y fisiológicamente hablando, se empiezan a romper. Y al empezarse a romper, ¿qué empieza a sonar? ¿O qué empiezan a sentir? Crépito en la rodilla. Entonces, si usted ahora se siente la rodilla y empieza a mover y siente que hay un carnaval en su rodilla, es porque en algún momento de su vida, de su joven vida, que les quedan muchos años todavía con esa misma rótula, porque no existe todavía una rótula mecánica, no existe una prótesis de rótula, son pésimas, ¿ya? Si está crujiendo es porque este borde, estimados, está creciendo o está dañado. Y eso es un paso previo, lo que se denomina condromalacia, que es cuando se desgasta el cartílago articular en su parte posterior. Por eso, cuando uno tiene artrosis de rodilla o una condromalacia, ¿qué es lo que debería hacer el paciente? ¿Dejar de moverse? Tiene que moverse, pero en ángulo de protección acá, entre 90 y 60 grados, o sea, es acá. Va a entrenar igual, pero no le va a doler. Pero dale con ustedes, si los veo en práctica, los voy a acordar. Tener al paciente flexionando al máximo y extendiendo al máximo, están destruyendo el cartílago y de pasadita están destruyendo el manípulo. Profe, pero esto qué es la vida, esto de acá afuera, de esta puerta hacia afuera, nadie lo sabe. Ustedes y los de niveles superiores, pero el mundo no es un de manejo común. Entonces, si se fijan, esto es kinesiología. Esto es lo que usted va a tener que hacer para rehabilitar personas. Este es el fundamento teórico para saber que usted tiene que hacer flexiones de rodilla entre 90 y 60 y no más profundas ni más tan amplias, porque va a estar dañando la estructura. ¿Sí? Ténganlo en consideración. La miología es bastante fácil. Tenemos músculos que van a hacer extensión, músculos que van a hacer flexión. Los rotadores vamos a ver cuáles son los elementos. Pero ahí están todos. Sartorio, gracilis. ¿En gracilis también cómo se conoce? Recto interno. El recto interno, muy bien. El cuádriceps, popliteo, semimembranoso, tendinoso, el bíceps femoral con sus dos cabezas, todos estos, los isquiotibiales o isquiosulares, más que nada en otro lugar. Gastronemios y el plantar delgado con sus fibras. Y esto netamente es para que ustedes nuevamente puedan tener esa seguridad respecto a todo lo que hemos hablado. El mejor momento extensor de rodilla es cuando tenemos nosotros acá entre 90 y 60, es cuando tiene mucha más potencia el cuádriceps. Si hacemos movimientos entre 30 y 5, o sea, cuando estamos ya llegando a extensiones máximas, no tenemos fuerza. Por eso, nuevamente, la rodilla te está diciendo, extensiones máximas, daño al ligamento, daño al menisco, peor efectividad del cuádriceps. O sea, no van a estar haciendo eso, ojalá, jamás de aquí en adelante. No los quiero ver haciendo así cortitos hacia arriba porque están destruyendo su rodilla. ¿Sí? Ángulos de protección, 90 a 60 grados, mejor momento extensor, mejor momento de la articulación femorotibial y mejor momento de la articulación femororotubial. No hay por dónde perderse. Lo mismo pasa acá con los isquiotibiales, de 0 grados a 90, o sea acá, este es el mejor momento flexor y no acá, como muchos hacen los movimientos de flexión de aquí de los 90 hacia la flexión profunda, no, se tiene que partir de la extensión máxima, es donde vamos a tener mayor porcentaje. Y eso, colegas, ese dibujito es para que ustedes empiecen a pensar lo que se viene. Yo creo que más de algunos han pensado y le han dicho si las sentadillas son buenas o son malas. ¿Usted qué le va a decir ahora de las sentadillas a su público, a sus familiares? No hagáis sentadillas, hace sentadillas con peso, que si le cae mal extiende la rodilla. Usted va a saber ahora que sí o sí hay que tener movimiento. Me cargan las personas que dicen, no, es que no hay que moverse para que la rodilla no genere el movimiento, va a ser salud igual siempre. Lo peor que pueden hacer ustedes es recomendar reposo o inactividad, es lo peor. ¿Ya? Por lo tanto, acá también podemos ver acá cómo se trabaja a nivel de las sentadillas y cómo generar esta fuerza compresiva, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Para terminar, el laboratorio, como le había dicho, ropa adecuada, cinta de costura, plumono lápiz demográfico y boliómetro. Para evitar estar con la rótula marcada toda la semana, el lápiz demográfico es lo mismo que el lápiz de ojos. ¿Ya?
Y he visto que usan pulmones y después veo la raya igual por ahí dando vueltas. ¿Profe, ese es para la otra semana o este? La otra semana cuando Ah, vamos rodilla. Esta semana escalera, viene práctico, rodilla. Y por eso tenía que ser la clase de rodilla hoy día, porque la próxima semana no íbamos a tener clase. Y la que seguía tenemos que tener contenido para el laboratorio, así que por eso estamos viendo rodilla. Bien, colegas, hasta acá los contenidos de hoy. Harta información, pero yo creo que es de digestión fácil, no es tan terrible como las otras que hemos visto. Mañana los que están conmigo en neuro, no hay, a no ser que tengan que